Hay un tema que nos ha llamado la atención durante mucho tiempo y en el espectro de lo que es la iglesia, el Evangelio del Señor Jesucristo, ha tenido muchas controversias, muchas dificultades, y es básicamente aquel pensamiento donde dice algunos que no podemos juzgar. No juzguéis para que no seas juzgado. Ese es un punto bastante álgido, importante, que debe ser desarrollado sin intereses. Soy el pastor Luis Soledad Román, de la iglesia Dios Establece en Caracas, Venezuela, predicando el Evangelio de la luz que brilla. Y hoy quiero hacer una reflexión pastoral, una reflexión con respecto a este asunto que nos ocupa, este asunto que nos atañe, y con el permiso de ustedes voy a leer acá una porción de la palabra del Señor para que podamos determinar algunos elementos importantes. Este pasaje lo habla Mateo y también lo habla Lucas, pero tienen posiciones en algunos aspectos distintas, no que sean contrarias la una a la otra, ¿no? Sino que son escritores distintos. Lucas era un historiador, Mateo, Lucas era médico también, Mateo era un banquero, un publicano, y tienen una forma distinta de estructurar sus libros. Además de eso, de que el destinatario de Lucas era un hombre, se cree que era un griego, y el destinatario de Mateo era una comunidad cristiana pero judía. Así que ellos están tratando de enfocar las cosas desde perspectivas distintas, aunque la fuente es la misma. La fuente sigue siendo el Señor Jesucristo. Podemos decir, por ejemplo, que Mateo, como siendo apóstol del Señor, estaba presente en ese asunto, y pudiéramos decir, bueno, Mateo tenía una mejor perspectiva y una mejor visión, ¿no? Pero Lucas hizo un análisis y Lucas escudriñó, investigó y no consultó solo a una fuente, consultó varias fuentes que estuvieron presentes también en los lugares, en los acontecimientos. Por eso suceden cosas como esa, ¿no? Y no que vamos a hacer en estos momentos una crítica textual, sino que es bueno dar un poquito de contexto para que se puedan entender por qué hay ciertas diferencias entre alguna cosa y otra. Lucas y Mateo presentan esto muy similar, muy parecido, prácticamente igual. Pero hay algunos detallitos y que por lo menos a mí me llaman la atención. Y en este caso es importante, ¿no? El uso de los detalles, porque hay pequeños detalles que te llevan a grandes descubrimientos, a grandes investigaciones. Entonces, aquí en este punto yo quiero hablar acerca si se puede o no se puede juzgar. ¿Cuál es el problema con la viga en el ojo? Pues, ¿qué es lo que quiere decir el Señor Jesucristo en ese contexto de ideas? Voy a leer acá y espero que ustedes presten atención y puedan leer conmigo. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonen y serán perdonados. Dad y se os dará. Medida buena y apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma vara con que mides, se te volverá a medir. Fíjese, y ese es el punto. Luego dice, y les decía una parábola. En medio de esa conversación, Jesús trajo a relucir una parábola, una forma de enseñanza, entendida perfectamente por su público, por su auditorio, y que nosotros nos esforzamos en entender también. Les decía una parábola, versículo 39. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Ahí está el punto. Ese es el detalle. La viga en el ojo te impide ver el camino, ¿sí? Te impide analizar el juicio. No es que no juzgues, y vamos a hablar un poco de eso. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hay una cantidad de cosas allí que se nos van dando poco a poco
y nos van construyendo una línea de pensamientos, un flujo en el pensamiento, atando cabos y nos van conduciendo por caminos verdaderos, caminos esclarecidos que nos permiten ver con detalle las verdades que están allí y que a veces como leemos, como se dice abuelo de pájaro, no logramos determinar los elementos importantes que están allí, que nos están indicando los énfasis, que nos está indicando la lectura. Y para tratar de leer necesitamos tratar de entender qué es lo que el autor nos está transmitiendo. Ahora, con respecto al punto de juzgar o de no juzgar, voy a hacer mención y decirles que por lo menos este pasaje de Lucas que estamos leyendo está en el contexto del Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, que Mateo, como ya les he dicho, lo expone de una manera, Lucas lo expone de otra. Lo cierto es que está en medio de los hermanos. Jesús está analizando y dice, ¿por qué dices a tu hermano? Entonces quiere decir que está dentro de un contexto de hermandad. Porque dices a tu hermano, saca la paja que está en tu ojo. Ok, entonces estamos hablando en un contexto cristiano, por decirlo de alguna manera. Todavía en ese contexto de la historia no se conocía el nombre de cristiano, pero ya que nosotros lo conocemos, vamos a utilizarlo. Ok, está hablando de un contexto cristiano y le está diciendo a la iglesia, al momento de juzgar, fíjate lo que tienes que hacer. En cambio, en el libro de Juan, capítulo 7, hay un acontecimiento parecido, pero ya no con los discípulos, sino con los ancianos del pueblo de Israel, con los saduceos, fariseos, escribas, doctores de la ley, intérpretes de la ley, y toda esta gama, este abanico de sabiduría y de conocimiento que se movía en el pueblo hebreo, en ese contexto del Señor Jesucristo hace 2000 años atrás, 2200 años. El punto es que ellos están criticando a Jesús por las palabras que Jesús está diciendo: todo aquel que tiene sed, que venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el versículo 37. Pero antes de eso, el versículo 24, Jesús le dice a los fariseos y a todas esas personas, dice, juzguen con justo juicio. Entonces aquí tenemos dos planteamientos que pareciera que son antagónicos. Por una parte Jesús dice, no juzguen a sus discípulos, y por otra parte le dicen a los ancianos, juzguen, pero háganlo con justo juicio. Entonces estamos viendo que a simple vista pareciera que hay una contraposición, pero en realidad esa contraposición no existe. Son los contextos, los lugares, las ocasiones que suceden, son las que nos determinan qué es lo que está pasando verdaderamente en ese lugar. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, debemos involucrarnos en el texto, introducirnos allí para tratar de saber qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está pasando. Voy a hacer un poco de historia, a reseñar un poquito, ¿no? El punto de la forma como Jesús veía el tema. Por supuesto, los judíos eran el contacto entre Dios y el mundo en los tiempos del Señor Jesucristo, y ellos tenían lo que es el Tanaj, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Para ellos es el Tanaj. Los judíos no aceptan que haya un Antiguo Testamento porque ellos dicen que aceptar un antiguo es sugerir que hay un nuevo, y para ellos el Nuevo Testamento no existe. Ellos le dicen el Tanaj. Y era el canon de las escrituras del Antiguo Testamento, y Jesús así lo asume. Jesús dice, es verdad, esta es la palabra. Y cuando alguien le preguntaba, él decía, ¿qué lees? ¿Cómo está escrito en la ley? Y él decía, porque de mí escribieron los profetas, escribió Moisés, refiriéndose a la ley. Quiere decir esto que Jesús se está circunscribiendo a la ley judía y se está circunscribiendo al Tanaj, que es el canon de las escrituras, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y que en ese tiempo, y los judíos hasta el día de hoy lo conocen como el Tanaj o la Tanaj. Entonces, fíjense que ellos tienen la ley y tienen la llave del cielo. Básicamente eran los judíos la conexión entre Dios y el mundo. Ellos eran los mediadores entre Dios y el mundo, pero no supieron administrar esa libertad que Dios les había dado. Así que ellos comenzaron a hacer juicios y a hacer análisis, construyeron ideas fuera de las escrituras, lo que se conoce como la tradición, y Jesús luchó en contra de la traducción, no en contra de la ley, no en contra de los profetas, en contra de la tradición. Por eso le decía, juzguen, pero juzguen con justo juicio. Así que
Cristo le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del cielo. ¿Por qué? Porque la tenían los judíos. Y Cristo le dijo, ustedes cerraron la puerta de la sabiduría. Ustedes la tenían, la cerraron y, y ni entraron ustedes ni dejaron entrar a los demás. Y por eso le decía, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que buscan en el mar y en la tierra para conseguir, para construir un prosélito, y después de lograrlo, lo hacen 2 veces dignos del infierno, más que ustedes, porque ustedes ni entran ni dejan entrar a los demás. Entonces, de alguna manera, Jesús está reconociendo la verdad que hay en el pueblo judío, o que había en el pueblo judío, pero que ellos no supieron administrarla, y que ahora esa verdad pasaba a la iglesia. Esa es la causa por la cual Jesús le dice a los hermanos, ok, ustedes no pueden ser igual que los judíos, a quien yo les estoy quitando la autoridad. Ustedes no pueden seguir juzgando como lo hacen ellos, con una viga en los ojos. Necesitan sacar la viga para que puedan ver con claridad. Entonces, Jesús hablando, le decían sus discípulos en una ocasión, maestro, los fariseos se molestaron por estas palabras, los ancianos se molestaron por esta palabra. Y Cristo le dijo, ¿cuál es el problema? Toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial será desarraigada y echada al fuego. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Y esa es la palabra que Jesús está diciendo ahora en el versículo 39. ¿Puede acaso el que está ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Entonces el maestro está tratando de que la iglesia no caiga en el mismo error que cayó el pensamiento judío, que trataron de interpretar las escrituras a su manera, y lo que hacían era cerrar la puerta del cielo a los hombres y a las mujeres. Así que Cristo le entrega las llaves a Pedro y le dice, mira, esto no es para que cierres las puertas del cielo, es para que las abras. Así que tienes que tener un pensamiento distinto al que tiene la mayoría de los judíos, sacar la viga que está en el ojo y comenzar a juzgar con justo juicio, porque si no, todo aquel que te siga caerá en el mismo hoyo. Entonces el punto es no caer en el hoyo. ¿Cuál es el problema de sacar la paja o de sacar la viga? No caer en el hoyo. Nosotros como pastores, como líderes, como directores de hombres y de mujeres, necesitamos tener el cuidado de que nuestros pensamientos no sesguen nuestras palabras, nuestras doctrinas, nuestros criterios. Y hay muchos elementos que giran alrededor nuestro que de alguna manera nos pueden inducir o conducir a tener pensamientos distintos a lo que dice la palabra del Señor. Son vigas en nuestras vidas. Pueden ser económicas, pueden ser sociales, morales, pueden ser religiosas, estructurales, filosóficas, intelectuales, académicas, o sea, una gran cantidad de cosas que pueden sesgar el pensamiento del hombre a caminos distintos. Y en la iglesia a veces nos encontramos con personas que se atreven a hacer juicio desde su propia perspectiva, un juicio desde su propio criterio. Y es un problema, porque si yo utilizo mi forma de vida para hacer un juicio, seguramente voy a caer en un error. ¿Por qué? Bueno, porque la inspiración divina no es de interpretación privada. Yo no puedo tomar mis pensamientos y mi forma de vida y construir una doctrina en base a eso. Yo soy negro y nací en el estado Sucre, en el oriente del país, en Venezuela. Y allá hay costumbres que en Caracas no las hay. Hay costumbres que en Mérida no las hay, o que en Valencia no las hay, o que en Barquisimeto. Y yo no puedo decir que la forma de vida del oriental es mejor que la del caraqueño, o que es mejor que la del carabobeño o del larense. ¿Por qué? Bueno, porque son construcciones distintas y Dios puede trabajar en todas esas construcciones. Así que tratar de hacer un análisis personal y convertir ese análisis personal en una doctrina, eso es una viga que no permite conducir con realidad y con certeza a los hombres al lugar donde se tienen que conducir. Y Cristo está tratando de luchar con este asunto. Ahora, ¿podemos juzgar o no podemos juzgar? Porque el punto es ese. ¿Se puede o no se puede juzgar? Cristo dice, se puede juzgar.
y se debe juzgar. Hay necesidad de hacer juicio, solo que se debe juzgar con justo juicio. Y cuando estamos hablando de juzgar, no confunda la idea de juzgar con condenar. Juzgar es tener un juicio, tener un criterio, saber lo que se puede o lo que no se puede hacer, saber lo que se puede o lo que no se puede decir. En este punto real de la escritura, estamos hablando es de criterios, qué es lo que se debe hacer y qué lo que no se debe hacer. Ahora yo, como pastor, estoy llamado a conducir, estoy llamado a construir, a doctrinar, pero no puedo hacerlo desde una perspectiva humana, porque seguramente cualquiera que me haga un análisis me va a encontrar errores, errores ciertos, errores verdaderos. Así que mis errores pueden sesgar mis pensamientos y puede hacer que los que me sigan caigan en el mismo error en el cual yo estoy. Y de eso tenemos ya estadísticas. Hombres y mujeres que han seguido a personajes y han sido capaces de perseguirlos hasta la muerte. Hace muchos años, en Guyana, un hombre llamado Jin Yong, creo que era, si no recuerdo mal, condujo a una cantidad de personas a un suicidio masivo. Mató a una gran cantidad de personas y así hemos tenido en Estados Unidos, en algunos lugares donde personas se encierran en un rancho y están esperando un planteamiento doctrinal a Jesucristo, qué sé yo, matan una gran cantidad de personas o se suicidan ellos mismos. Y es por eso, porque persiguen a personas que tienen vigas en sus ojos y hay personas que tienen mayor lucidez que ellos, pero lo siguen. Alemania, un país lleno de tantos intelectuales, de filósofos, de teólogos, de aquel tiempo siguieron a Hitler. Algunos de ellos siguieron a Hitler, es decir, los doctos, los inteligentes, los preparados intelectualmente, siguieron al que tenía menos capacidad. Entonces, a veces aquí mismo en Venezuela nos encontramos con situaciones parecidas. ¿Qué significa eso? Bueno, que está conduciendo el que tiene la viga en el ojo, es el que está conduciendo y no puede guiar bien porque no ve, no tiene claridad para seguir el camino. Y Jesús le está diciendo, no caigan ustedes en ese error. Ustedes necesitan sacar la viga que está en su ojo para que puedan ver con claridad y sacarle entonces la paja que está en el ojo de los demás. Desde mi punto de vista, yo analizo dos aspectos o dos maneras de poder juzgar. Y una de ellas es por la moral. La persona que tiene moral puede hablar, puede juzgar y puede dar criterios. Por supuesto, que tenga moral, eso no le da derecho de condenar. Solo tiene moral y puede juzgar desde su moral. Pero también, si no lo podemos hacer por la moral, hay personas que lo pueden hacer por la experiencia. Borracho, que ya no es borracho, se convirtió a Jesucristo, de repente va a hablar a otro borracho que ahora sí lo es, y si el borracho lo conoce, le va a decir, pero ¿qué vas a decir tú si tú estás en la misma condición que yo? Bueno, hay que ser valiente, ¿no? Y el que era borracho puede decir, bueno, es verdad, y por eso es que te estoy aconsejando, para que no caigas, para que no sigas en la misma vida que yo viví y para que no sufras las consecuencias que yo sufrí. No tengo moral para hablarte, pero tengo experiencia. Quiero hablarte desde mi experiencia. Entonces, la persona que saca la viga de su ojo tiene experiencia. Puede hablar desde los principios de la experiencia y decir, yo también estaba equivocado, yo también tenía ese problema. Fíjese el apóstol Pablo, ¿no? Que fue un perseguidor de la iglesia y después él dijo, yo fui perseguidor de la iglesia y no soy digno de ser llamado apóstol del Señor porque fui perseguidor de la iglesia, pero ahora yo soy perseguido. Pablo primero era perseguidor, ahora era perseguido por la misma causa por la cual él perseguía, por esa causa estaba siendo perseguido. Entonces el punto en estos casos, amados hermanos, no significa en si podemos juzgar o no, podemos juzgar. Solo que tenemos que hacerlo con claridad de la vista, del pensamiento. Sacar la viga que nos está impidiendo tomar los mejores criterios, las mejores decisiones y ayudar a la persona que por alguna u otra razón pues no puede tomar decisiones importantes, asertivas. Nosotros vamos a ayudar. Entonces, a veces, cuando alguien nos quiere corregir, nosotros nos amparamos en ese pensamiento bíblico y decimos, no juzgues para que no seas juzgado. No, eso es un error.
Eso es un error. Si el justo te corrige, te hará un favor. Si el justo te corrige, te hará un favor, porque no te herirá la cabeza. Dice la Biblia, será un excelente bálsamo, porque no te herirá la cabeza. Deja que el justo te corrija. Deja que el justo te ayude, te guíe. Y no importa que el justo haya cometido ese error que tú estás cometiendo. Pero si tú ves que es justo y él ha cambiado y él no persiste en ese asunto, puedes escucharlo. Y aún si persiste, no significa que no diga la verdad. Pueda no tener moral, tiene experiencia. Y aún dentro de esos mismos elementos de que no haya salido de ese problema, pero si lo que está diciendo es verdad, pues no tienes que ver al hombre, ve la verdad. Ve la verdad que te está diciendo y puedes mirarte en el espejo ajeno para que entonces puedas tener o tomar mejores decisiones. Entonces, el punto es que los hermanos, y nosotros como pastores sabemos eso, en una congregación llegan hombres, mujeres, jóvenes de diferentes lugares, de diferentes estratos sociales, de diferentes pensamientos, postulados teológicos, sociales, filosóficos, tal vez. No todos tienen el mismo problema, pero algunos de ellos tienen vigas, otros tienen paja, pero tienen problemas todos, problemas de camino, problemas para ver con claridad hacia dónde van. Para nosotros somos llamados a conducirlos, a guiarlos, porque son nuestros hermanos. Estamos dentro de ese gremio donde el Señor Jesucristo nos ha llamado. Sin embargo, hay algo que tiene que estar bien esclarecido, quedar muy claro. El punto no es que nos juzgues, puedes juzgar, pero hazlo con justo juicio. Y no lo hagas desde tu propia perspectiva. Hazlo desde la perspectiva bíblica, lo que dice Dios, lo que dice la palabra. Quita la viga y podrás ver con claridad cómo puedes conducir a los demás. No seas hipócrita, y no te estoy llamando hipócrita, o sea, te estoy diciendo que no lo seas. O yo mismo. Que dejar todo pensamiento sesgado, porque eso es hipocresía. Yo no puedo decir que es malo robar y yo ser un ladrón, o que es malo mentir y yo ser un mentiroso. Y más allá de que eso sea malo, pero bueno, pero estoy siendo hipócrita en este caso. El punto es que no tengamos una doble postura, un doble rasero, y es lo que significa esa palabra hipócrita. Hipócrita es el que usa la máscara, debajo de, y pues debajo de la máscara, debajo de la máscara. Eso es hipócrita. Entonces, dentro de ese planteamiento, nosotros no solamente quitamos la viga, quitamos también la máscara y vemos a rostro pelado así, qué es lo que somos. Que sepan las personas qué es lo que somos, que podamos hablar con la libertad que nos da el Espíritu Santo del Señor, con la verdad que nos da las Escrituras y con el criterio que hemos recibido para conducir a los demás. El punto es que nuestro juicio debe ser encaminado al bienestar de los demás. Yo conduzco hombres al camino de Jesucristo, no a mi camino. Conduzco hombres a la vida de Jesucristo, no a mi vida. A la verdad de Jesucristo, no a mi verdad. Así que para que ellos puedan seguirme sin temor y puedan seguirme sin peligro, entonces yo debo ver bien y para eso debo quitarme esa viga. Es el propósito que el Señor le dice a sus discípulos. Vamos a evitar el peligro, lo que pasó con los fariseos, con los saduceos, con los escribas y con los doctores de la ley. Ellos guiaban a los ciegos. El problema es que ellos mismos ya estaban ciegos. De tantas vigas que tenían en sus ojos, no podían ver. Ahora nosotros quitamos esa viga, tratamos de ser sinceros, tener sindéresis y conducimos a los hombres al reino de los cielos. Porque ya quitamos la viga, podemos ver bien. Les habló el pastor Luis Soledad Román desde Caracas, Venezuela, predicando el Evangelio de la luz que brilla. Ha sido un gusto, un placer hablar para ustedes, servirle desde esta plataforma en el nombre del Señor Jesucristo. Próximamente estaremos hablando de otros temas importantes. Espero que si no se ha suscrito, le dé a la campanita, pueda suscribirse y pueda apoyarnos en este trabajo que estamos haciendo, un esfuerzo para guiar a los hombres, a las mujeres y conducir a todos aquellos pues que necesitan criterios de este tipo. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en el río.